César, ¿cómo está? Buenos días. Bien, Rodolfo, gracias por la invitación. Buenos días. ¿Qué información maneja sobre la conformación de un directorio en Petroperú? Mira, la gran discusión al interior es un directorio proestatista o un directorio más apertura al capital privado. Esa es la gran discusión en el gobierno. La posición del gobierno es proestatista. Del gobierno me refiero a Dina Boluarte. La posición del señor Adriancén y el señor Arista, Rómulo mucho te diría que casi no cuenta su palabra, es más pro empresa privada. Y en esa discusión no se ponen de acuerdo. Entonces, por eso que no conforman un directorio. Hay bastante resistencia por el lado de Arista, del directorio proestado que lleva a Dina Boluarte como propuesta. ¿Qué sería lo más conveniente? ¿Un directorio proestatista o un directorio para capitales privados? Mira, es que ni siquiera se puede pensar en vender, porque también en el discurso pro-privado empiezan con el discurso de vender. Y no se puede vender en este momento, el valor de la empresa es negativo. Primero tienes que sanear. Lo ideal sería sanear negociando con acreedores sin pedirle más plata al Estado, eso es lo ideal. Y en el camino verás qué opciones tienes. Y el camino significa 2 o 3 años, antes no. Porque entiendo que el gobierno ya había tomado la decisión de reinvertir, o sea, seguir metiendo dinero. Claro, hasta el momento va poniendo 5.000 millones de dólares y ahora con la capitalización de cerca de 1.550 se va a 6.500 millones de dólares, que es lo que ha puesto el gobierno, y le da un préstamo de 1.000 más. La pregunta es si eso va a ser suficiente, y tal como están las cosas, no es suficiente. Entonces lo ideal sería un directorio que arregle con acreedores y que en el camino se vaya a sanear luego la empresa y ver cuál es el destino, si incluye o no incluye a privados. Decir, mañana lo privatizo es una ligereza, eso no se puede hacer en la situación actual. Ahora decir, mira, vamos a mirar el rol estratégico, hay que ponerle más dinero, me parece una irresponsabilidad. La caja fiscal está muy corta, el déficit fiscal está muy alto y eso va en contra de las cuentas macro del Estado. ¿No? Estamos en unas antípodas que yo no le veo a ninguna de las dos partes, una posición seria, uno muy pro privatista, con poca responsabilidad, y otra muy estatista también con muy poca responsabilidad. ¿Por dónde estaría la solución, César? En buscar un directorio que logre renegociar las deudas y que la renegociación de las deudas te lleve a una mejor situación en la empresa de tal manera hasta que sea autosostenible, es decir, los ingresos que tiene permiten ir pagando deuda y en ese momento pensar qué haces con la empresa, incluyo o no incluyo al privado, incluyo o no incluyo un control completo del privado, que para eso necesitas una ley, eso tendrás que hacerlo en el camino. Bueno, el interín es estabilizarla, y estabilizarla no va a ser fácil. Claro, pero por lo que usted está diciendo, antes que convencerlos para que formen parte del directorio, lo que primero hay que hacer es que en el gobierno se pongan de acuerdo. Claro, la información que tengo, y tú me preguntaste al inicio de la entrevista, ¿qué información tenía? La información que tengo es que el gobierno, llamemos Dina Boluarte, va a insistir con su directorio prestado. Porque es un convencimiento de ella, es un convencimiento de los que quieren asumir ese rol, creen que con voluntarismo estatista se puede solucionar. Yo creo que es un camino errado, pero la decisión será política. A pesar de que el ministro de Economía, sus 2 viceministros, el ministro de Energía y su viceministro son los que deciden, pero ellos se han allanado lo que diga el Ejecutivo, están ofreciendo cierta resistencia, pero creo que ya el desenlace tendrá que darse ya muy pronto, porque es un mes que el directorio no existe, y mira, no ha pasado nada, la empresa sigue caminando acostada, con lo cual estoy diciendo que los directores han comenzado a ser intrascendentes en la empresa. Sin piloto. O con piloto automático. Es que lo que pasa es que las gerencias tienen mucha vida y los directores que han ocupado estos últimos tiempos conocen poco del tema y comienzan a repetir lo que le dicen los gerentes. Muchas de las cosas han sido falsas, ellos han repetido y realmente el manejo de la empresa lo están haciendo los gerentes ya desde hace 3 o 4 años. Entonces por eso que el director se ha convertido en intrascendente. Los directores eran voceros de lo que la gerencia decía y las gerencias son personal de larga data de la empresa. ¿Cómo va a terminar esto para cerrar el tema? Yo creo por lo que escucho que va a ir un directorio por estatista. Creo que no es la decisión correcta porque van a requerir más recursos del Estado, porque ellos piensan, los prestatistas, que los recursos del Estado son infinitos, y no es así.
Tenemos que cuidar muy bien los equilibrios del Estado entre ingresos y egresos, que ahora está completamente desbordado. La diferencia antes era 1 punto del PBI, ahora es 4 puntos del PBI, es demasiado. ¿Es cierto que redujeron ya el número de gerentes o no? No, en absoluto, ni siquiera de personal, ¿no? Esos anuncios que, mira, voy a despedir 900 personas, no ha tenido ningún eco. Ese anuncio que nos vamos a Talara tampoco no ha tenido ningún eco. Discurso tampoco, de bienes muebles en general, los bienes inmuebles en general, nada, no ocurrió nada. O sea, en 6 meses que tuvo el directorio anterior, lo que dio fue discursos. Resoluciones ninguna, acciones tampoco. Así que si se fueron, mucho tiene que ver con su posición de confrontación con el Ejecutivo, pero también de la incompetencia, porque han sido sumamente incompetentes, ¿no? Muy bien, cambiando de tema, podemos abordar temas de coyuntura. ¿Qué impresión tiene de esta paralización del transporte? No por gasolina o por incremento de pasajes, sino por inseguridad, que nos atañe a todos, a usted, a mí, a los televidentes. ¿Qué impresión tiene? Mira, yo creo que la protesta es un legítimo derecho, claro. Y ahora con mayor razón. O sea, la inseguridad es manifiesta, o sea, no solamente atentan contra los propietarios de las empresas de transporte, sino contra choferes, contra cobradores y hasta contra los pasajeros. Eso da un gran temor a salir, digamos, a los que operan las unidades, a los propietarios de las unidades, y tiene alguna forma de protestar, de exigir al gobierno soluciones, que no las tiene, que no son fáciles las soluciones, pero tienen ni idea. Yo creo que eso pasa por tener inteligencia, hacer inteligencia de quiénes son los grupos que manejan estas extorsiones, ubicarlos y poder inutilizarlos. Pero eso no existe. El ministro Santibáñez da discursos altisonantes, enérgicos, confrontacionales, pero eso no tiene ningún estudio de inteligencia que permita decir por dónde voy, a quién detengo. Mientras tanto, la protesta se mantendrá y hay que recordarle al gobierno que ha tomado la protesta. Siempre se suman gente de la política y, ¿por qué no?, grupos violentistas. Eso ocurre, eso es inevitable. Pero decir que esto es un movimiento para recuar al gobierno, no, es un movimiento de derecho de protesta legítimo. Pero inteligencia hay, la policía tiene inteligencia, existe la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia, hay inteligencia en la Marina, en la Fuerza Aérea, en el Ejército. Pero los resultados de su inteligencia no existen, ¿no? Porque lo importante sería todos estos grupos de extorsionadores, que es parte de todo el crimen organizado en el Perú, ¿eh? La extorsión es una especie de organización criminal urbana, pero existe otro tipo de cosas de organización criminal, la exportación ilegal del oro, que supera el narcotráfico de cocaína, el narcotráfico de amapola, el narcotráfico del fentanilo, la importación ilegal de mercurio de Bolivia. Todo eso existe, y las bandas criminales hay colombianos, venezolanos, mexicanos, albaneses y brasileños. Entonces la pregunta es, si bien es cierto las instituciones, son varios, de inteligencia existe, no está el resultado de sus trabajos, no consiguen nada, ¿no? Al margen de la inteligencia se necesita también un marco jurídico, y en apariencia también estamos mal allí. Claro, el problema es ahí también la efectividad de los jueces y fiscales, ¿no? Los plazos. Y eso no solamente es porque el juez o el fiscal son incompetentes o se dejan sobornar, sino que también tiene que ver que hay escasez de jueces y fiscales. O sea, una carga tan pesada un fiscal que a veces no llega a las diligencias en tiempo debido, o tiene demasiados casos. Y eso tiene que ver mucho con la asignación del presupuesto de la República. Hemos hablado del dinero que se destina a Petroperú, y lo que estamos viendo es que hay grandes carencias en el tema presupuestal del Poder Judicial y del Ministerio Público. Muy bien, para ir terminando, hay dos hipótesis que están circulando últimamente. Una de ellas sostiene que hay la pretensión del poder político de que esto se mantenga, porque tienen sus intereses personales, quieren llegar y pasar el 2026. Y hay otros que dicen que no, lo que pasa es que la clase política que maneja el poder, llámese Fuerza Popular, Renovación Popular, APP y Dina Boluarte como presidente de la República, quieren solucionar a como dé lugar sus problemas legales, y entonces hacen leyes y todo lo demás, y no se dan cuenta que haciendo ese tipo de cosas están favoreciendo a las organizaciones criminales. Mira, ahí las dos cosas se dan, ¿eh?
O sea, quieren llegar al 2016 como sea. Están muy cómodos con el poder y están haciendo lo que les da la gana. O sea, esta alianza Congreso Ejecutivo es innegable. Y cada barbaridad que se aprueba en el Congreso es fruto de esa alianza. Y por supuesto en el camino todos los grupos políticos tienen sus problemas judiciales. Y la voluntad de tratar de salirse de ellos vía normas legales del Congreso también existe. Y lo van a hacer mientras les sea posible. Entonces las dos cosas confluyen, el interés de llegar porque se benefician y el interés de salir de sus procesos judiciales porque lo necesitan. Entonces es una combinación muy, muy grande, pero que no se dan cuenta los partidos como Fuerza Popular o Alianza para el Progreso, que el ciudadano se está percibiendo que están perjudicando al Estado y al ciudadano, y que eso le va a traer cola en los resultados electorales del 2026. Subestiman lo que piensa el público, creen que el público se olvidará, creo que no se va a olvidar. Bueno, a propósito de eso, y con esto ya concluyo, hay quienes sostienen que la votación, por lo tanto, el 2026 va a ser un voto de protesta y contra la impunidad. Y por todos lados, o sea, es una corriente internacional, lo hemos visto en Argentina. Yo no estoy de acuerdo con Milei, pero digamos el voto por Milei era una protesta contra el establishment. Lo hemos visto en España recientemente con el tema de la elección de los diputados para el Parlamento Europeo. Un youtuber sacó 3 eurodiputados. ¿Y qué expresaba? Lo que expresaba era la protesta contra el establishment. Eso va a ocurrir acá también. Hay hartazgo, no sé si se llegará a Antauro. Otro, que no conocemos todavía. Claro, que podría ser, que el problema de Antauro es su radicalismo extremo, es muy perjudicial para él, le da más medios de comunicación y más se perjudica. Pero yo creo que está como para alguien que sea rupturista con el establishment. Yo no veo de los 30 y tantos candidatos que hay ninguno que tenga ese perfil por el momento, ¿no? Muy bien, César, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia, César Gutiérrez. Vamos a la pausa, regresamos con más en Pulso Informativo.